Buenos días, buenas tardes y buenas noches según el lugar donde usted me esté viendo hoy, mis hermanos, mis amigos, mis seguidores, compatriotas y adversarios. Una vez más le damos aquí la bienvenida a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón, y hoy miércoles, pero pidiéndole disculpas por la salida tan tarde, ya que hoy he tenido varias visitas de amistades canadienses, bueno, que siempre se preocuparon por mí y celebran que yo me encuentre bien, que todo me haya salido bien en los resultados médicos. Y bueno, acaban de irse y entonces voy a salir un poquito retrasado. Pero dándole continuación al pollo del arroz con pollo que ayer hablábamos y que no pude terminar. Laura Elizabeth Lomar hizo unas declaraciones, las cuales yo me referí ayer, que dijo que Aligueiro de Alcatraz, este campo de concentración, porque así lo voy a llamar, que se ha hecho para los emigrantes en el sur de la Florida, decía que iba a servir de alimentos los 65 millones de emigrantes que había. Pero lo dijo de una forma tan grosera, de una falta de respeto. Y también le voy a decir que aparte de ser una falta de respeto y una grosería lo que ha utilizado esta activista y que es asesora, según se dice también, de Donald Trump, ha llamado la atención al resto de la comunidad latina y emigrante en los Estados Unidos. Y ha existido incluso respuesta de varios, y digo influencers, y digo tiktokeros que han estado a favor de la política contra Cuba, que hasta grosería se le dijo. Uno de estos fue Lino reportando un crimen. El otro que también fue muy fuerte fue Ernestico. También lo hizo, ya sabemos que nuestro amigo Denny, etcétera. Para no ponerlo todos, se dieron cuenta de lo grosero del mensaje de esta activista. Pero no solamente lo grosero, mis hermanos, sino que es en sí la campaña, y lo vuelvo a decir, discriminatoria que tiene este gobierno hacia los inmigrantes y hacia los latinos. Y aquí quería solo hacer un paréntesis, que estos son los personajes que envuelven este gobierno. Este gobierno que, como todos sabemos, dirigido por un loco, por un subnormal, un psicópata y un demonio, una persona con una mente demoníaca, que podemos decir que este esquizofrénico ha llevado a cambios dentro de los Estados Unidos. Yo he dicho que más del 65%, porque según conteo y algunos datos que he extraído de algunos, ¿cómo le puedo decir?, de algunos periódicos y agencias estadounidenses, los estadounidenses hoy repudian la política que lleva Donald Trump hacia los estadounidenses, especialmente a los estadounidenses de a pie, y hacia la comunidad emigrante y hacia aquellos que también son residentes permanentes en los Estados Unidos y aquellos que han adquirido su nacionalidad. Pero hace poco una alcaldesa le dijo a Donald Trump que la primera que debía ser deportada debía de ser su esposa, ya que de origen eslovenio, esta también trajo a sus padres y no se sabe en qué tipo, vamos a decir así, lo trajo. Dice que es como una reunificación familiar y sin embargo le están pidiendo la deportación de su esposa y también declarar no ciudadano estadounidense porque es nacido de 3 sangres su hijo. Y digo esto porque ya se habla de que su hijo tiene sangre alemana, sangre irlandesa y sangre eslovena.
Por lo tanto, no es natural de los Estados Unidos y debería retirársele también su nacionalidad, porque esto es algo que Trump en su campaña está llevando a cabo, de naturalizar a aquellos niños hijos de migrantes que hayan nacido en los Estados Unidos. Y creo que el primero para dar el ejemplo debía ser su hijo, y la primera que debía ser deportada o llevar a este tipo de centro debía ser su esposa. Entonces nos damos cuenta de lo inmoral que es este presidente y de lo inmoral de su política. Porque donde dije digo Diego. Y aquí me quería detener para que ustedes, que son tan inteligentes, ustedes que son tan sabios, algo para los tiktokeros cubanos que se unen a la campaña contra Cuba, me vengan y me escriban y me digan de qué estamos hablando. Si el primero que viola es el propio presidente de los Estados Unidos. Viola cuando dio aquel indulto a aquellas personas que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos, incluyendo a un narcotraficante. ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a señalar a Cuba? Cuando fue y se reunió con un terrorista de Al Qaeda, el cual estaba siendo reclamado por el FBI y por la Interpol, y que hoy tiene un gobierno de facto en Libia, que ha asesinado y ha jugado con la cabeza decapitada de cristianos. Moral tiene Donald Trump. Y por esto hablo estas cosas, porque a veces a uno le da asco sentir que estos grupitos de tiktokeros hablan y hablan y hablan del bla, bla, bla. Estos que son muchiplumas nada más y que hablan todos los días contra Cuba. Y aquí traigo algo fuerte que será el final de esta directa de hoy, y que quiero que todos escuchen y que todos pongan atención. Anoten la fecha de hoy que lo digo y anoten los datos que voy a dar aquí, para que mañana, cuando pase lo que voy a decir, se darán cuenta que todo es una política agresiva contra Cuba. Todo lo que pueda, todas estas tiktokeros y todos estos periodistas, según fíjese, entre paréntesis, independientes, todo lo que puedan tomar como campaña es contra Cuba. Es desmoralizar al gobierno, a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana, que es directamente el ataque. Y hoy, en el día de ayer, recibía que este campo de concentración, escuchen mis hermanos, se le daba a estos retenidos aquí una comida al día, temperaturas de más de 31 grados, mosquitos según el tamaño de elefante, no hay aire acondicionado, bajo tremendo calor, en las noches humedad y frío, no tienen cómo taparse, no tienen agua, no tienen cómo lavarse la boca, cómo afeitarse, cómo bañarse, en condiciones muy precarias. Aquí hay ¿cómo explicarle? Hay un personaje que ha llamado a las redes a que se publique estas cosas. Aquí hay más de 400 personas ya detenidas, en condiciones infrahumanas, un lugar en hacinamiento, y sin embargo, ningún tiktokero de esto que acusa a Cuba tiene el valor, la honestidad, y lo voy a decir así, la vergüenza de publicar y hablar de esto. Es más fácil venir aquí a entretener con mentiras, aquí en TikTok y también en YouTube, como lo hace ese desmoralizado, ese inmoral que se llama Alexander Otaola Casal, que se alegra y que dice que ahí debieron llevar también al Tiger. Fíjese si es tan inmoral, que al primero que deberían de llevar ahí por pedófilo, porque esto es un crimen, es un delito, sería Alexander Otaola. Debería ser el primero a haber llevado ahí. ¿Pero por qué?
porque no hay moral dentro de la justicia de los Estados Unidos, ni dentro del FBI, etcétera, porque debía ser apresado y procesado y deportado. Pero hoy, vuelvo a decir que el gobierno de Donald Trump es un gobierno inmoral, que no tiene vergüenza, lleno de estiércol, y que todo lo que ha llevado es una política agresiva, tirana, de régimen contra los estadounidenses, contra los emigrados y contra también los residentes permanentes. Podíamos decir también que quería hablar, y no pude terminar ayer, de las lluvias que se efectuaron en Texas, donde murieron varias personas, incluyendo 28 niñas cristianas. Donde el gobierno no, debido a que le retiraron, escuchen bien, los apoyos financieros al NOAA, no se pudo con tiempo dar los partes y no se pudo con tiempo llevar evacuaciones como se han hecho en Cuba siempre que hay un fenómeno atmosférico como este. ¿Es inmoral o no inmoral? ¿Qué tipo de gobierno está llevando este loco? En este momento, la economía de Estados Unidos está en un derrumbe total y el dólar ha caído a su nivel más bajo. Pero hoy el BRIC ha cogido una fuerza que muchos países comienzan a asociarse al BRIC. Y este es el terror que tiene Donald Trump, que su economía viene al piso porque ya el BRIC tiene una moneda que, si se hace fuerte, estará por encima aún del dólar y el euro y la libra. ¿Quiénes llevan el peso del BRIC? Lo lleva Rusia, lo lleva China, lo lleva la India, lo lleva Brasil, pero ya se extiende a otros. Ahora se extiende a México, a Venezuela y otros. Pero también Cuba entra al BRIC como un elemento asociado, es decir, como un país asociado. Y este es el miedo. Y escuchen bien, porque ya estoy pidiendo que anoten que no estoy mintiendo. Este es el miedo y la preocupación del gobierno de Donald Trump y los elementos estos contracubanos y contrarrevolucionarios que residen en el sur de la Florida. Porque saben que al entrar Cuba como país asociado al BRIC toma un respiro. Ya hay convenios que se están haciendo con México, con Rusia, con China y con Brasil. Y esto sería un oxígeno para la economía cubana, ahora que atraviesa por un momento difícil. Por eso estoy diciendo que tomen datos, aquí no estoy diciendo mentiras. Pero mis hermanos, esa es la razón de los ataques hoy contra Cuba. Cada vez que uno entra a YouTube y entra a TikTok, rápidamente se da cuenta que cuando hay, y quiero pararme aquí para que entiendan por qué ayer hablé de esto, cuando una central, estamos hablando termoeléctrica, como la de Felton, entra en parada, enseguida los medios, estos alternativos, empiezan a atacar y empiezan a desinformar y a decir que va a haber apagones, que crisis, porque lo que están buscando es la exaltación del ánimo en Cuba, las molestias, la irritación, para llevar al pueblo a un empuje a la calle. Y aquí viene una noticia fuerte. Quiero que pongan atención. En el fin de semana se dieron algunos casos, como algunos casos que sucedió con la masonería cubana. Mis hermanos, por el tiempo que llevo en una especialidad que tuve mucho tiempo y estudiando, todo esto viene desde dentro de Estados Unidos, especialmente del sur de la Florida. Rápidamente, todos los tiktokeros, empezando por el Chivatazzi cubano, empezando por Alexander Otaola, empezando por el Viste Ávila, etcétera, para no mencionarlos a todos,
comenzaron a decir que existía una crisis entre la masonería cubana y el gobierno de Cuba. Y que el gobierno de Cuba, como ellos le llaman la dictadura, tenía que ver con esto. Mis hermanos, el Ministerio de Justicia, en su ministro, hizo una declaración en la cual decía, con tal que Cuba, ni el Ministerio de Justicia, ni el gobierno de Cuba, ni la Asamblea Nacional, tenían que involucrarte en un hecho como este, que era responsabilidad de la masonería. Y han querido involucrar, y todos estos periodistas independientes le han dado el matiz político para que el mundo crea, para que todo el que está en el espectro de las redes sociales crean que el problema es entre el gobierno y la masonería, y es un problema interno de la masonería. Y yo recuerdo mi bisabuelo, que la logia de Santa Cruz del Sur de Camagüey lleva su nombre. Mi padre, que fue masón y caballero de la luz ante el triunfo de la revolución, siempre sintieron con honor y vergüenza el ser masones. Mi bisabuelo, que fue un líder tabacalero camagüeyano, que hoy, vuelvo a repetir, la logia de Santa Cruz del Sur de Camagüey lleva su nombre. Yo recuerdo las historias de mi familia acerca de la masonería. Masón era nuestro José Martí, y masón era Antonio Maceo. Incluso el acto este conflicto se hizo frente adentro de este centro masónico donde estaba la estatua de nuestro héroe nacional José Martí. Me dio asco. Por eso es que yo, como religioso, puedo pertenecer y no quiero. Porque hoy la masonería no representa el honor de aquellos fundadores, aquellos padres fundadores de las logias y de la masonería cubana. Caer en un conflicto, desprestigiarse como se desprestigiaron aquí. ¿Para qué? Para que se formalizara una campaña política en contra del gobierno que no domina y que no tiene que ver, porque la masonería cubana, aunque esté registrada en los registros de sectas y sociedades en Cuba y esté representada en la Asamblea Nacional por el derecho que le da la Constitución, el gobierno cubano no tiene nada que ejercer allí, porque esta organización social es puramente, y lo digo así, independiente. Lo que pasa es que como quieren un detonante y están tan arrebatados de ver que Cuba ahora entra al BRICS como asociado y que puede tener un respiro, andan buscando una explosión social, pero que sea apoyada desde el exterior y que el mundo empiece a mirar a Cuba aún más mal. Pero recuerden y tomen nota, ¿por qué tantos, discúlpenme, porque que me están viendo aquí, me están apoyando, ¿por qué tanto estos periodistas independientes y estas agencias extrañas le dan tanta cobertura? Porque son las que están indicadas y están guiadas a hacer las campañas contra Cuba, contra su gobierno, contra su pueblo y contra la familia cubana. Como no han podido llevar al pueblo a la calle como han querido, como se han visto tan frustrados, lo único que saben hacer son campañas, mis hermanos. Campaña. Me da vergüenza ver a cubanos masones dejándose utilizar por una mafia en los Estados Unidos, que lo único que quiere es traer un nuevo conflicto. Y tengo que hablarlo así porque es la verdad. Demuestren un papel donde el gobierno cubano está involucrado ahí. Muy inteligente fue el ministro cuando leyó un comunicado y dijo que no se involucraban mientras no hubieran hechos de violencia. Ya si hay hechos de violencia, entonces tomarían medidas. Pero ahí no había un policía.
Ahí no había una guardia militar ninguna. Eran masones los que discutían la entrada a ese lugar que tomaron por la fuerza. Un acto más de desvergüenza, un acto más de desprestigiarse y darle a conocer a los cubanos que no hay masonería. Porque aquí existen reglas que están constituidas. Y eso que se hizo públicamente fue un show para que esta prensa oportunista, que yo no llamo prensa, para estos individuos que se hacen llamar periodistas independientes como ADN Cuba, etcétera, etcétera, Cubané, etcétera, etcétera, comenzaran a lanzar al espectro la noticia de un conflicto entre el gobierno y la masonería, cuando era un problema interno entre la masonería, y es un problema interno, que no acepta a su gran maestro. Pero eso lo resuelven ellos. El gobierno no tiene por qué meterse, porque dentro de las leyes cubanas no entra el dominio de la masonería, porque lo que sí está registrado como organización o secta. Entonces, por eso que vengo aquí a hablar, porque a veces queremos ser tan YouTube y tan tiktokero, y lo primero que no analizamos es el dónde está saliendo el ruido. Tú no viste a un policía, tú no viste a un militar de la FARC, tú no viste a nadie allí vestido con un uniforme militar, ni viste una representación del gobierno allí, porque hace falta que me lo muestren. Muéstrenlo, lo estoy retando a mostrarlo. Allí no había ni militares, ninguna representación de gobierno. Solamente era un conflicto entre el gran maestro y su masonería. Por eso he tenido que venir aquí a decir estas nuevas noticias. Porque a mí me da pena, como cubano, ver que todos los días nos desprestigiamos más. Estamos llamando la atención de un nuevo cubano, y por eso llamo que estamos cayendo en contra cubano. Como la contraprensa cubana, esa independiente, que no es tan independiente y sale una dirección desde los grupúsculos contrarrevolucionarios de Miami, porque todo el toque, todo eso está orientado desde Estados Unidos. No son independientes, son dependientes de lo que le digan dentro del sur de la Florida. Y aquí no se habla. Y a veces mis camaradas no hablan de esto. Venimos a TikTok a hablar de bobería. Y no hablamos de lo que tenemos que centrarnos. Que es lo que tenemos que llamarnos a nuestro amor cubano, a Cuba. Pero no hablamos. Mi hermano, este era lo que yo quería traerle hoy. Y ayer le hablé. Pero por favor, atento de dónde vienen los ruidos. ¿De dónde vienen los ruidos? ¿Y cuál es el origen? ¿Y cuál es el motivo? ¿Y cuál es el objetivo? Estados Unidos en estos momentos, su gobierno está desesperado, y la contrarrevolución que radica en Miami junto a los contracubanos están desesperados porque ahora ven a Cuba con una posibilidad de un oxígeno en el BRIC. Y hay que llevar y hay que provocar un estallido por donde sea para mostrarle al mundo la inconformidad de los cubanos con su gobierno y llamar régimen y dictadura cuando Estados Unidos hoy tiene un régimen y una dictadura y un dictador que se llama Donald Trump, que está acabando la economía, que acaba de retirarle el apoyo a los pobres que había traído Obama, como el Medicaid y el Obamacare, para producir daño a su población. Donald Trump no representa a los Estados Unidos porque él no tiene sentimiento americano. Donald Trump es un producto de la emigración también, pero es un producto que viene del fascismo, porque su abuelo era un fascista y fue reconocido, alemán. Donald Trump no ama a los estadounidenses. Donald Trump ama el único objetivo y su locura
de permanecer allí como un dictador o un emperador por los siglos de los siglos. Pero el tiempo se le va acabando. Y llegará el momento, que muchos dirán aquí, el cimarrón lo dijo, la economía de Estados Unidos es un derrumbe total. Y si Estados Unidos, lo digo hoy, se involucra en la guerra, sería la pérdida y el caos total. ¿Por qué? Porque hoy, como está la economía de Estados Unidos, no debería involucrarse en guerra. Debería de virarse hacia su economía, buscar la manera de unir a aquellos que emigraron y que llevaron el peso fuerte de la economía de Estados Unidos, porque aunque no lo quieran decir así, sí, los emigrantes han llevado el peso fuerte de las tareas difíciles en los Estados Unidos, como ha sido la agricultura, la industria, la construcción, la metalúrgica, etc. Pero no, preferimos venir aquí y atacar a Cuba. Y hoy están deportando cubanos. Tampoco hay una unidad de los cubanos. Hay una guerra interna, un tira-tira, tú republicano y yo demócrata. Y no se ponen de acuerdo. Asco, mis hermanos. Asco. Todos los días saca tú, porque mira este republicano, no, porque asco. Cuando deberían estar unidos. No hay que tirar un tiro, no hay que tirar piedra, no hay que romper vidrio, no hay que atacar instituciones, como lo he dicho, pero es permanecer unidos y luchar por el derecho, porque ellos te estimularon a emigrar. Ellos te estimularon a ir ahí. Por más de 65 años han estimulado a emigrar a los cubanos de Estados Unidos, hablándole. Y por más de 65 años han llevado una política contra Cuba. Pero te pregunto y respóndeme, si el socialismo y el gobierno revolucionario es fallido y fracasado, ¿por qué lo bloqueas? Explícame, ¿por qué tú bloqueas? ¿Por qué le has incrementado medidas y sanciones? ¿Por qué lo ponen en una lista espuria para ahogar más al pueblo y a la familia cubana? ¿O es que no puedes con el pueblo? Es que no puede con la familia cubana y es que no puede con la revolución y con su gobierno. Con tanto que se le ha producido y todos los años en la ONU se vota contra el bloqueo, pero sin embargo, la inmoralidad de muchos que emigran, que después cambian de personalidad, quieren que se mantengan estas mismas leyes y estas mismas sanciones contra el pueblo de Cuba y la familia cubana. Por eso te ponía un ejemplo de todos esos que fueron, como el Viste Ávila, como el propio Taola, que trabajó para la radio del partido y del gobierno cubano, que fue hijo de militar, que promovía viajes, que promovía recarga, que mandaba dinero a su familia, que iba a La Habana a entrevistar cuando trabajaba para la televisión de Miami, artistas, a personalidades, iba a cabaret, iba a piscina, se gastaba el dinero, entraba en orgía con niños, con menores. Tiene vergüenza para acusar a alguien que trabajó para el gobierno, si tú también lo hiciste, que trabajó para el Ministerio del Interior en un programa con Luberta, Tras la Huella. ¿Hasta dónde, mis hermanos, son ustedes tan sucios de apoyar a uno que también es igual que eso, que ahora han emigrado, o peor, porque es un oportunista, es un charlatán, es un simulador, como el Viste Ávila, que trabajó para la inteligencia escuchando llamadas cuando estaba en la UCI, miembro de la UJC, Unión de Jóvenes Comunistas? ¿Qué ejemplo puede dar este? Un campesino que le dieron la oportunidad, que fue seleccionado, porque ahí no iban cualquiera, era seleccionado por un filtro para estar en la mejor universidad en aquel momento, que era la Universidad de Ciencias Informáticas, donde iba Fidel todos los meses, iba el presidente del Parlamento, como él intervino en una de esas, iban visitas de todas aquellas personalidades allí, y él se reunía. ¿Qué moral tiene para ahora? Pero son oportunistas, mis hermanos, son simuladores, son contracubanos, porque se van, y si mañana cae Estados Unidos, se van para Cuba a hablar de los Estados Unidos y a hablar de toda esa gente. Bueno, mis hermanos, yo le doy las gracias
Que Dios me lo bendiga mucho, me he extendido. Y digo como siempre, agüe son agüe y agüe son palo. Y agüe son mañana. Nasalam malecum, malecum salam. Y para mis hermanos, porque yo también tengo de Ifá, Iború, Iboya y Bocheche. Muchas bendiciones. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.